Con sabor a evangelio. Marcos 4, 26, 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas comparaciones les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Con sabor a evangelio. Quisiera hablar en esta sesión con sabor a evangelio de la estrategia que usa Dios en su trabajo continuo. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a decir es que Dios es acto creador continuo. Está haciendo en la cosa creando. Es el Dios de la vida. Es el Dios de la fecundidad. Es el Dios del amor. Es el Dios entregado, donado, ofrecido. Es el Dios que sale de sí mismo a comunicarse con el hombre, aunque tiene una comunicación intrínseca, porque es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando de Dios. Cuando Jesús dice que el reino de Dios se parece, está diciendo que Dios se parece. La fuerza de Dios, la política de Dios, la estrategia de Dios. Y bueno, tengo varios elementos que mencionar en esta estrategia divina. El primero de ellos: Dios usa como estrategia para trabajar no la riqueza, es decir, no el poder material. Dios usa como estrategia la pobreza. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 5, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto debe caer como pedrada en ojo tuerto o muy mal al hígado, sobre todo a muchos seres humanos y particularmente a los jóvenes de hoy, que todos quieren ser billonarios, porque creen que ahí está el secreto de la vida. Y el secreto de la vida no está en los billones. Qué curioso. Y por eso la estrategia de Dios no es la riqueza, sino la pobreza. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Recordemos que Dios hizo el cielo y la tierra sin una moneda en el bolsillo. Recordemos que Jesús no administró dinero, se lo puso a uno del grupo a administrarlo. Una libertad muy grande frente al bien material, porque allí no está
la esencia, el misterio, el secreto, la clave de la vida. Nosotros muchas veces creemos que con plata se solucionarían todos los problemas. Y la verdad es que con plata no se solucionan todos los problemas, sino que se crean nuevos problemas. Así trabaja Dios con los pobres de la tierra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los grandes y poderosos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Segunda estrategia. La estrategia que Dios usa para trabajar es la estrategia de lo gradual y de la paciencia, versus lo inmediato y lo rápido. Dios no tiene afán, ningún afán. Es gradual, amigo del proceso, paciente. Uno a veces puede decirle a Dios: Dios, ¿y usted por qué no hace las cosas más rápido? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no es más ágil? Resulta y sucede que la clave no está en la prisa, que la clave está en la pausa. Nosotros somos amigos de los afanes y de las prisas, pero eso es un problema nuestro, no es el problema de Dios. Nosotros somos amigos de acelerar y Dios de ralentizar, es decir, de soltar el acelerador. Dios trabaja de manera gradual a través de la paciencia para hacer su obra poderosa en el mundo. Así trabaja nuestro Dios. Y mientras procede de manera gradual, va transformando nuestra vida. Fijémonos, un papá que se le ocurre darle a su hijo todo inmediatamente, educa a un malcriado. Y un papá que le enseña a sus hijos la paciencia y la espera, educa un hijo bien criado. La pedagogía de Dios no es la prisa. La pedagogía de Dios no es el afán. La estrategia de Dios es gradualidad y paciencia. Tercero, Dios usa como estrategia para trabajar lo pequeño, no lo grande. El pueblo de Israel, un pueblo pequeño. David, un niño que Dios hizo rey. María, la pequeña de Nazaret. Belén, pequeño. Dios trabaja con lo pequeño. ¿Para qué? Para que quede claro que la grandeza humana no es la protagonista de la historia. La grandeza humana no es la protagonista. Trabaja con lo pequeño para que quede claro que es su poder y su grandeza, no la nuestra. Lo pequeño. Cuarto, la estrategia de Dios es lo invisible y lo esencial, versus lo visible y lo aparente. A nosotros nos encanta la apariencia, nos deslumbra la apariencia. Un cuerpo esbelto, un rostro cuasi perfecto. No. Dios trabaja con lo esencial. Dios trabaja con lo invisible. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. Dios trabaja dentro de ti, de manera invisible y fundamental, fundante. A nosotros nos encanta visibilizarlo todo, contarlo todo, mostrarlo todo, transmitirlo todo. Ay,
y Dios trabaja completamente distinto. Las apariencias engañan. Quinto, la estrategia de Dios para trabajar es confianza, entrega, abandono, versus control y verificación. ¿Cómo sufre el hombre de hoy queriendo verificarlo todo y queriendo controlarlo todo? Y cada vez que el hombre no logra verificar algo y pierde el control de algo, comienza a sufrir, comienza a estresarse. Hay que permitirle a Dios ser Dios. Recordar que el dueño de la obra es Él, que nosotros somos sus coadjutores, sus ayudantes, pero el que está obrando mientras el sembrador duerme es Dios. El Señor le da a sus amigos el pan mientras duermen. Sexto, la estrategia de Dios es riesgo versus seguridad. Dios no te da ninguna seguridad. Dios es riesgo. Pregúntaselo a Jesús. Pregúntaselo a Pedro. Pregúntaselo a Pablo. Pregúntaselo a Santiago. Pregúntaselo a los mártires. Pregúntaselo a los testigos del Evangelio. Dios es riesgo. Una de las empresas más prósperas de la humanidad hoy son los seguros. Y ganan buen dinero los corredores de seguros. Claro, porque trabajan con el miedo de las personas. Porque trabajan con el deseo insuperable de estar seguros. Seguro de vida, seguro para el carro, seguro para la moto, seguro de salud. Aseguramos todo. Dios no es seguridad. Dios es riesgo. No te asustes porque yo te diga esto. Pregúntaselo al Maestro, a Jesús, a Cristo el Señor. Séptimo, la estrategia de Dios es humildad, sencillez, simplicidad. Versus arrogancia, prepotencia, soberbia. Versus. Es desde lo sencillo, desde lo humilde, desde lo simple, como Dios trabaja. No es desde lo ostentoso. El trabajo de Dios es en la base. ¿Para qué? Hay una palabra poderosa en una de las cartas del apóstol Pablo. Me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque comprendo que mi fuerza es la de Dios y no la propia. Dios trabaja de manera humilde, sencilla y simple. Fíjate, yo a veces me pregunto por qué Jesús no se quedó en una piedra preciosa o en un metal fino. ¿Por qué se quedó en la simplicidad de un pan de pocos ingredientes, cuasi transparente, de un pan sin levadura? La idea más simple del universo es Dios. Nosotros lo complicamos. Tal vez nosotros, los promotores, los agentes de Dios, los representantes de Dios, complicamos esa idea que es tan simple, esa idea que nos viene a través de Jesús, el Dios de la vida, el Dios que no olvida el amanecer y el atardecer para la humanidad entera, el Dios que está aconteciendo en el aire que respiramos, en las plantas que crecen, en los animales que saltan por las montañas y viven en el bosque, en los seres humanos que somos conscientes, con capacidad de amar, con inteligencia, en los pulmones que se expanden cuando toman aire y en el corazón que no deja de latir. Ahí Dios, de manera simple, está aconteciendo. 8.
La estrategia de Dios es silencio, discreción, versus ruido, versus realidad estrafalaria. Dios acontece en lo discreto y en lo silencioso. Fíjate la semilla, tan discreta la semilla, pero todo el poder que contiene en su interior, tan discreta. Y ahí está aconteciendo Dios. Nosotros a veces somos muy ruidosos y estrafalarios, creyendo que entre más ruido hacemos, más importante nos volvemos. Pues no es verdad, porque Dios acontece en el silencio y en lo discreto. 9. Dios usa como estrategia lo oculto, lo secreto, versus lo famoso, lo sonado y lo célebre. Curiosamente, la santidad no es amiga de la fama. No lo es. A mí me prenden todas las alarmas cuando alguien me dice: padre, ¿tú cómo eres de famoso? Famoso, yo no soy famoso. Yo soy conocido por la gracia del evangelio que predico solamente. Pero en mí no hay fama. Que yo no quiero ser famoso. Yo quiero ser santo. Porque mi Dios es santo. Y porque Jesús, con la fuerza de su Espíritu, me inspira todos los días. No es que lo sea, es que quiero serlo. Solo quiero serlo. En medio de mis limitaciones y mis debilidades. Y a veces todas estas publicaciones hacen que uno se vuelva muy conocido, muy público. Pero hay que pedirle al Señor que más allá de esa realidad pública tengamos la capacidad de ocultarnos y de amar lo secreto. Fijémonos que Jesús estuvo 30 años oculto, secreto, y 3 años en vida pública. Hacemos la relación, el 10% de vida pública, el 90% de vida oculta y secreta. 10, la estrategia, la pedagogía de Dios es hablarnos al corazón, no al bolsillo, hablarnos al corazón. Nosotros como estrategia miramos cómo le hablamos a la gente al bolsillo, a ver qué logramos sacar. Dios no, la estrategia de Dios es hablarle al corazón humano, porque Dios no está interesado en lo que tenemos, sino que está interesado en lo que somos. Y eso hace la diferencia. Por eso hay una palabra en la profecía de Ezequiel. Estamos en el capítulo 17. Esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Un brote tierno que se convierta en un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Que uno dice: ¿pero cómo así? Sí. Seca el árbol frondoso y hace florecer el árbol seco. ¿Por qué? Porque es muy grave, demasiado grave, creer en las simples y llanas fuerzas humanas. Digámoslo de esta manera: no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios en mí.
Porque cuando yo creo en mis fuerzas, me vuelvo pretencioso, altivo, tal vez un árbol frondoso que fácilmente se marchita. Pero cuando creo en las fuerzas de Dios en mí, puede que sea un árbol seco que Dios es capaz de hacer florecer. No es lo grande desde la lógica humana, es lo grande desde la lógica de Dios. Por eso unámonos a este salmo. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias. Al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez el justo seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. ¿Por qué? Porque soy tu semilla y estás trabajando en mí para que yo sea un arbusto donde las aves puedan... hacer los nidos en sus ramas. Te bendigo y te alabo, Padre eterno. Amén, amén, amén.